ahí vemos este proceso agudo que hoy vive Estados Unidos con una degradación muy violenta de todos los derechos económicos, sociales y culturales, pero también ya una transgresión grave de los derechos civiles y políticos. Ese es el elemento lamentable como un gobierno carente de legitimidad, carente de posibilidad, donde hay un presidente delincuente que no está en prisión porque las leyes así lo permiten, pero está sentenciado y aún así gobierna y trata de imponer sus derechos extraterritorialmente. Creo hoy que en ese sentido estamos viviendo el agotamiento de los recursos del multilateralismo y requerimos, insisto, una vez más, la necesidad de acabar con el derecho de veto, con la inmunidad que se ha dado todo el aparato del sionismo internacional para poder violentar los derechos humanos en cualquier parte del planeta sin que ellos rindan cuentas ante la comunidad internacional y tampoco ante sus estados-nación. Hemos visto cómo Estados Unidos ejecuta extrajudicialmente a población con cualquier pretexto, que están acusando a un país de que está posiblemente creando armas de destrucción masiva y masivamente lo destruyen. Países donde ellos imponen sus supuestas democracias y ya vimos que ha pasado en Argentina, en Honduras, en Ecuador y en diferentes partes del planeta donde abiertamente Estados Unidos tiene una injerencia ya ni siquiera de manera discreta como lo hacía con la CIA, sino ahora los máximos agentes que debieran cuidar la diplomacia se lanzan a fallar la balanza en un proceso democrático donde el proceso electoral se pierde en su dinámica interna por la injerencia directa y no hay leyes nacionales o internacionales que impidan este tipo de corrupción tan grave que chantajeando a la población con amenazas de invasión o amenazas de medidas coercitivas unilaterales obligan a la nación desinformada, utilizando todo su lobby y todos sus medios de comunicación para crear una idea de temor en la población que, despolitizada o desinformada y perdiendo lo que decía Fidel Castro, la capacidad de pensar, porque así lo llevan los medios de comunicación, da su voto en contra de su propio país, de su propio desarrollo, por los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. La OEA no existe prácticamente. La, la Organización de Naciones Unidas a tantos años ha perdido su capacidad, si es que alguna vez la tuvo, para tratar de dirimir los conflictos. Y es por ello que en este Día Internacional de los Derechos Humanos hacemos ese llamado a la diplomacia de los pueblos, a buscar la paz, a buscar que ciencia, tecnología vayan al desarrollo de los pueblos y que se evite este proceso de escalada militar, este proceso de degradación, de impulsar el militarismo y las guerras de agresión que dañan a nuestros países, que dañan a nuestros pueblos. Desde aquí pedimos al gobierno de México que refuerce las acciones para defender a el pueblo venezolano, para defender al pueblo de Cuba, de Nicaragua y cualquier otro país del mundo que sufra la agresión imperialista descarada, abierta de, del gobierno de Estados Unidos, y que aquí en México vamos viendo cómo la CIA va teniendo una injerencia todavía más directa y cómo se articula para intentar generar un proceso
de agresión en contra del pueblo de México. Es por ello que tenemos que replantear y pedirle al gobierno de México que incremente su lobby dentro del GRULA, del Grupo Latinoamericano y la ONU, que en la CELAC y en otros organismos multilaterales refuerce la defensa de los derechos de los pueblos a la autodeterminación, más allá de un discurso de decir no me meto, no intervengo, porque es necesario intervenir en la defensa de los derechos humanos, porque todos los países miembros de las Naciones Unidas abrieron su democracia al escrutinio de los pueblos en materia de derechos humanos y nunca podrá considerarse una intervención o una injerencia para defender los derechos como hoy tanto lo requiere el pueblo de Gaza, como lo requiere hoy del pueblo de Venezuela, que trata de salir de esta situación, y que también lo requiere el pueblo de México, porque ya vemos cómo los grupos de delincuencia organizada, armados, orientados, adiestrados por la CIA y llevados en su manejo, pueden generar situaciones de conflicto en cualquier parte del país, y eso, tratar de acusar a que el gobierno de nuestro país es incapaz, o incluso hasta salir con el discurso que son gobiernos que promueven el narcoestado. Es absurdo esa declaración, sin embargo, ahí está. Y eso es corrupción, eso es corromper el derecho, utilizar la mentira como arma de destrucción masiva, que lamentablemente tiene un efecto devastador. Ese es, en esencia, este planteamiento que hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el Día Internacional contra la Corrupción, y reconociendo que el gobierno de México va avanzando con paso firme y que es probable que la encomienda de Ernestina Godoy nos pueda abrir paso para que el Ministerio Público fortalezca su función y permita realmente brindar una procuración de justicia que evite la impunidad y que también se evite ese sesgo clasista, racista y sexista que aún prevalece. No podemos cantar victorias, pero sí hay que reconocer que a 7 años de distancia se ha avanzado de manera importante, pero tenemos que seguir luchando porque hay un gran rezago histórico, y ahí está el tema de los desaparecidos, ahí está el tema del despojo de los recursos naturales, y cómo todavía las mineras, como todavía los grandes empresarios siguen haciendo grandes negocios de impunidad, y la corrupción tiene que ser combatida. Así es que saludamos que el pueblo se movilice y que marche este día 6, porque no son cheques en blanco que se le dan al gobierno, sino es el ejercicio pleno de los derechos humanos, los pueblos como garantes, y que desde ahí se respete el derecho a la manifestación, pero también a escuchar y a tomar en cuenta la voz del pueblo que se expresa en las calles y que ayuda a contrabalancear a aquellos que se tratan de apartar de los derechos humanos. Deploramos y lamentamos que no haya los recursos suficientes en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el grupo de relatores especiales, tanto en la ONU como en la OEA, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esto le pierde eficacia al trabajo que realizan, y tenemos que fortalecer aún más la resolución interna en nuestro país de las decisiones que toman los órganos de tratados. Es necesario que nuestra Cancillería y sobre todo la Secretaría de Gobernación, que se encarga del cumplimiento de las resoluciones internacionales, incorpore los máximos estándares para que la reparación de daño sea eficaz y que la no repetición
de las violaciones a los derechos humanos vaya más allá de dar una capacitación, de dar un taller, de hacer una cartilla para promover. Tiene que atender el grave problema de la corrupción, el grave problema de la impunidad que todavía prevalece en fiscalías, en órganos judiciales, y es necesario que eso se atienda. Este grito desesperado, afónico, que hoy lo hacemos desde el gusto de seguir luchando por los derechos humanos,